Hola a todos y todas, ¿cómo andan? En esta oportunidad nos volvemos a encontrar para realizar la deconstrucción del tema y del planteo del problema de un proyecto de investigación. Para realizar la deconstrucción del texto, tenemos que ver en qué consiste esa deconstrucción. Por eso, en primer lugar, vamos a leer con atención un texto similar al que deben escribir. Siempre que nosotros tenemos como objetivo escribir un texto de un determinado género, tendremos que leer mínimo 2 o 3 veces un texto similar para poder analizarlo y después tomarlo como modelo al momento de escribir. En segundo lugar, entonces, analizaremos algunos aspectos importantes de este texto, como son el propósito social, la estructura y los recursos lingüísticos. Por último, vamos a sistematizar y poner en práctica lo analizado. ¿En qué consiste esto? En que ustedes puedan decodificar, sacar de este texto los aspectos más importantes para después ponerlos en práctica y utilizarlos al momento de escribir. Para poder llevar a cabo la deconstrucción, entonces, tendremos que analizar 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, el propósito del texto, que sería la función social que tiene ese texto y el pensar cuál es el objetivo final. Por ejemplo, en el caso del proyecto de investigación, el objetivo va a ser diseñar un proyecto dentro del ámbito de la investigación social. Si pensamos en otros tipos de textos, como una receta de cocina, el propósito social, la función social final, va a ser detallar los pasos a seguir para cocinar una determinada comida. Después tenemos la estructura. Todos los textos tienen una estructura determinada que nos permite a nosotros organizarnos al momento de escribir. Esa estructura la podemos pensar como etapas, como diferentes fases. Por ejemplo, si volvemos a las recetas de cocina, algunas de sus etapas podrían ser los ingredientes, los pasos a seguir. Lo mismo va a suceder con el proyecto y el informe de investigación. Y por último, analizaremos los recursos lingüísticos. Los recursos lingüísticos son herramientas lingüísticas, palabras que van a construir significado en el texto para lograr que cumpla el propósito social que planteamos. Así, por ejemplo, si pensamos en un texto histórico, vamos a tener muchos verbos en pasado. Allí esos verbos en pasado van a ser fundamentales como recursos lingüísticos para cumplir esa función social que puede llegar a tener un texto histórico, como es reportar información sobre la historia de un determinado tema. Para continuar, vamos a pensar entonces las características del género que nosotros vamos a trabajar, que va a ser el proyecto de investigación. Y nos vamos a hacer 3 preguntas. En principio, ¿qué se propone un proyecto de investigación? Y podríamos decir que sería diseñar un proyecto para una futura investigación. Pensemos que nosotros no estamos hablando de una investigación, sino de un proyecto. Por eso las palabras diseñar y futura investigación son fundamentales. Después tenemos otra pregunta. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto va a circular este proyecto de investigación? En lo que sería el ámbito científico, el ámbito de investigación social. Y va a ser la fase exploratoria, es decir, la etapa en la que ustedes van a estar investigando, no que van a presentar su investigación. Y si vamos
hilamos un poco más fino, podamos pensar en que sería en el contexto de una materia de la carrera de sociología. Por último, nos tenemos que preguntar qué investiga el proyecto de investigación. En este caso, van a ser temas de interés para la investigación social. ¿Qué investiga? Les va a servir y va a funcionar para que ustedes puedan pensar y elegir su tema de investigación. Continuamos con la estructura esquemática del proyecto de investigación. En esta presentación a nosotros nos compete específicamente el planteo del problema, pero no quería dejar de hacer una introducción para que no olviden que el proyecto de investigación tiene diversas etapas que cada una es muy importante. En primer lugar, podemos ver el título. El título va a anticipar y a resumir brevemente el tema del que va a tratar el proyecto y a su vez va a tener información que esté relacionada con la contextualización y hasta, por qué no, la hipótesis que se va a plantear en este proyecto de investigación. En segundo lugar, tenemos el resumen o el abstract, que va a ser una síntesis que le va a anticipar al lector de qué se trata ese proyecto de investigación. Así puede determinar si le interesa leerlo o no. En tercer lugar, el planteo del problema, que va a ser lo que vamos a analizar hoy. Fíjense que a partir de esta tercera parte, casi todos los apartados responden a una pregunta. En el caso del planteo del problema, va a responder a la pregunta ¿qué? ¿Qué voy a investigar? ¿Qué quiero investigar? ¿Cuál es la problematización que voy a presentar? En el cuarto apartado vamos a tener los objetivos generales y específicos que van a responder a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a investigar este tema? En la quinta parte tenemos el marco teórico, que va a responder a la pregunta ¿desde qué teorías, desde qué enfoques, en qué teorías me voy a basar para poder investigar este tema que yo planteo? ¿Por qué es tan relevante este tema que yo planteo? ¿Qué otros teóricos también lo presentan? Y, ¿por qué no?, ¿qué vacíos teóricos hay que me van a permitir a mí investigar un poco más sobre esto? Pues tenemos la metodología, responde al cómo. ¿Cómo voy a llevar a cabo mi investigación? ¿Qué métodos voy a utilizar? A su vez, a la relevancia del proyecto, que responde al por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante investigar este tema? ¿Qué voy a aportar en esta investigación? Por último, nos encontramos con la factibilidad del proyecto. ¿Es posible investigar este tema? ¿Va a funcionar esta investigación? ¿Podremos realizarla? Por último, podemos ver la bibliografía, que no responde en sí a una pregunta. Tal vez podríamos pensar en que la bibliografía podría responder a qué textos voy a utilizar para investigar esto. Y es muy importante porque la bibliografía va a ser un poco el corazón de este proyecto en cuanto a los temas que me van a inspirar para poder investigar, para elegir mi tema y para poder también plantear mi hipótesis. Vamos a ver más adelante que esta bibliografía tendrá que ser construida a partir de la 7ª edición de las normas APA. En esta diapositiva les quería presentar, para que no olviden, lo que sería la grilla del proyecto de este año, en la que tienen cada uno de los apartados explicados y detallados.
Nosotros nos vamos a enfocar específicamente en el planteo del problema, pero todos los apartados los tienen subidos, todo lo que sería la grilla lo tienen subido al aula virtual. Así que cada vez que tengan que escribir un apartado van a poder leer aquí cuáles son los pasos a seguir para su escritura. Fíjense que el planteo del problema incluye lo que sería el núcleo argumentativo del proyecto. Se espera que desarrollen la contextualización general del fenómeno, social, histórica, territorial, la delimitación del problema, cuándo, dónde y a quiénes afecta, el estado actual del conocimiento, qué se ha investigado hasta ahora sobre el tema, qué enfoques o debates existen. También se pueden presentar los vacíos o lagunas que justificarían el nuevo estudio dentro del marco teórico y la bibliografía que yo investigué, y la pregunta orientadora y los interrogantes iniciales, que va a ser la pregunta de investigación más importante. También vamos a presentar lo que es la relevancia social, académica e institucional del problema. Fíjense que el planteo del problema casi que resume varios apartados porque los presenta. En esta siguiente diapositiva tenemos otros apartados importantes que los vamos a ver en próximos videos. Y ahora continuamos con lo que sería específicamente el planteo del problema. El planteo del problema tiene dos objetivos específicos en cuanto a lo lingüístico. Fíjense que yo acá marco en negrita lo que es el núcleo argumentativo. Y el núcleo argumentativo, como es un núcleo argumentativo, vamos a tener que entonces argumentar en este texto. Va a ser indispensable que ustedes defiendan por qué va a ser importante este problema que están planteando para convencer al lector de que su proyecto de investigación amerita ser leído. Por otro lado, también tendrán que describir y narrar. Entonces, tenemos todo lo que está en negrita sería lo que deben argumentar. Los vacíos o lagunas que justificarían el nuevo estudio, la relevancia social, académica e institucional del problema. Y por otro lado, todo lo que tienen subrayado de este resumen de lo que se trata el planteo del problema sería lo que tendrán que describir y narrar. La contextualización general del fenómeno, lo social, lo histórico y lo territorial. Ahí tendrán que situar históricamente y socialmente el tema que investigarán. Para eso obviamente tenemos que narrar. Ya esto no sería argumentar ni defender una idea, sino simplemente desarrollar. En cuanto a la delimitación del problema, cuándo, dónde y a quiénes afecta y el estado actual del conocimiento que se ha investigado, también tendremos que narrar y describir sobre lo que estamos hablando. Lo mismo va a suceder con los enfoques o debates que existen y las preguntas orientadoras o los interrogantes iniciales. Entonces, en esta diapositiva veremos específicamente qué se propone y en qué contexto, qué investiga un texto que nosotros vamos a deconstruir. El nombre del proyecto que vamos a analizar es Palabras de Poder, análisis del discurso de Asunción de Javier Milei. Es un texto que escribió una alumna de otra corte y que nos va a funcionar como modelo para poder después escribir nuestro proyecto de investigación. Este texto se propone diseñar un proyecto de investigación en el que se realice un análisis del discurso de Asunción de Javier Milei. Fíjense que acá ya tenemos en lo que es la anticipación del título el tema y hasta un recorte que va a analizar sobre este caso. Y el propósito coincide con lo que sería diseñar un proyecto de un tema de relevancia social. ¿En qué contexto?
en el contexto de un proyecto de investigación en la materia Metodología de la Investigación 1, que investiga el discurso de Asunción de Javier Milei. Para comenzar, vamos a analizar el tema de investigación de este texto, que por las dudas les anticipo que está subido al aula virtual y lo van a poder leer tranquilamente y con detenimiento allí. El tema, es el área de interés a ser investigada. Es muy amplio el tema todavía, y hasta por ahí, después de elegirlo y investigar un poco más, van a poder situar un poco mejor ese tema. Por eso nos dice aquí que la delimitación es muy amplia del tema de interés. En este caso, el ejemplo que vimos sería análisis del discurso de Javier Milei, el tema general. Tenemos otros ejemplos también, que son hasta un poco más generales que este que vimos. Por ejemplo, la violencia conyugal o la prostitución masculina. Estos son temas posibles de cualquier tipo de proyecto de investigación. Lo que yo quiero analizar aquí es cómo está conformado discursivamente el tema de investigación. Fíjense que lo que está marcado en celeste son los grupos nominales, es decir, sustantivos. Y lo que está marcado en violeta son adjetivos. Entonces, para plantear mi tema de investigación, en general, lo que va a predominar en la oración del tema van a ser sustantivos y pueden ser algunos adjetivos. Pueden ser algunos sustantivos, como podríamos conocer, abstractos, como es violencia, prostitución. Y bueno, en este caso también aparece propios, como es Javier Milei, porque nos sitúa el tema un poco más que los otros. Específicamente acá no dice solo análisis del discurso, sino de Javier Milei. Después, para pensar en el problema de investigación, vamos a tener que pensar antes en la pregunta de investigación que va a surgir del tema. En este caso, el ejemplo que tenemos es cómo se desarrolla el etos en el discurso de Javier Milei el 10 de diciembre de 2023 en el Congreso de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tenemos otra pregunta que no forma parte del texto, que vamos a analizar, pero yo quería añadirla para que se entienda un poco mejor. ¿Cuáles son los factores implicados en la violencia conyugal? Fíjense que ya en lo que es la pregunta de investigación estamos profundizando el tema. No simplemente vamos a lo general, sino que estamos dando más detalles de nuestra investigación y de nuestro recorte de investigación. Y lingüísticamente está conformado en primer lugar por un pronombre interrogativo, que es cómo o cuáles. Piensen ustedes que al momento de escribir su pregunta de investigación siempre va a empezar de esa forma dependiendo qué es lo que se quieren preguntar. Pueden utilizar también qué, quiénes, dónde. Después el verbo, que va a estar en presente, cómo se desarrolla, cuáles son, y ya después vamos otra vez con el contenido dentro de la pregunta que tiene que aparecer, que va a ser el tema de investigación y la profundización del tema. El tema en lo que sería el texto modelo era el discurso de Asunción de Javier Milei, está en negrita. Y acá sumamos algo nuevo que sería cómo se desarrolla el etos en el discurso de Javier Milei el 10 de diciembre de 2023 en el Congreso de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería en su asunción, que esa información ya estaba. Pero acá aparece esto nuevo que sería el etos. Lo mismo sucede con el segundo ejemplo, que acá ya sabemos que
se va a investigar los factores implicados en la violencia conyugal. Luego de leer el planteo del problema, podemos observar que este está dividido en 3 párrafos. Cada uno de estos párrafos cuenta en sus primeras oraciones con los hipertemas, que serían las oraciones introductorias para contarle al lector de qué vamos a hablar en ese párrafo. En un primer lugar, en el primer párrafo, vemos que se sitúa el tema y el problema del que se va a hablar. Así dice: el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei asume la presidencia de Argentina, momento en el cual realizó su discurso de asunción cargado de emocionalidad y con un fuerte tono retórico. Su figura como líder político de derecha construye un etos que es relevante para el contexto político y social. A su vez, se agrega lo que sería la profundización del tema. Está relacionado con el etos y la relevancia de este tema para el contexto político y social. En el segundo párrafo también se introduce la importancia de analizar este tema y el análisis del discurso. El etos de Javier Milei es una parte fundamental de su éxito político y su análisis es crucial para comprender no solo su estilo de liderazgo, sino también la aceptación y rechazo que provoca en la sociedad. Las siguientes oraciones de este segundo párrafo profundizarán ese tema y la relevancia social que tiene el análisis del discurso. Por último, el tercer párrafo introduce lo que sería la pregunta de investigación y nos pone en contexto sobre cuál es la importancia de la retórica del presidente. Para analizar este planteo del problema, también deberíamos ver qué se realiza en cada una de las oraciones y los párrafos y si realmente cumple con las funciones que habíamos visto en un principio con lo que tiene que cumplir el planteo del problema. Observamos en este párrafo 1 que se comienza contextualizando y delimitando el planteo del problema. Entonces, tenemos la información sobre la fecha de asunción de Javier Milei, tenemos también por qué es importante este tema, cuándo, dónde y a quiénes afecta este tema que vamos a investigar. En segundo lugar, lo que está marcado en rosa, se nos presenta el estado actual del problema, es decir, los enfoques, algún enfoque principal que vamos a utilizar para demostrar que hay otros investigadores también interesados en analizar y que por lo tanto mi investigación tiene relevancia dentro del ámbito intelectual y social. Por último, tenemos una oración en la que se comienza a argumentar la relevancia social y académica. Fíjense que alrededor de todo el párrafo se argumenta y se demuestra la relevancia, pero en esta última oración es cuando se comienza diciendo: es importante analizar su discurso porque a través de él no solo transmite sus propuestas políticas, sino que además construye una narrativa que refuerza su identidad como líder. Entonces, tenemos ya la contextualización y la delimitación. Tenemos cuándo, dónde y a quiénes afecta, el estado actual del problema y la relevancia social. Este párrafo cumple con las funciones de ser descriptivo, narrativo y a su vez argumentativo, como habíamos anticipado antes. La argumentación se puede construir a partir de palabras que funcionan como palabras de valoración.
Estas palabras no son solo adjetivos, es decir, palabras que describen, sino que también hay algunos sustantivos y van a ser fundamentales para poder convencer al lector de que mi tema es relevante y para poder construir la trama argumentativa del texto. Estas palabras pueden ser líder político, relevante, credibilidad y moralidad, profundamente, que tiene que ver con la importancia del discurso, y la palabra importante, que justamente marca también la relevancia del tema. Después, en el párrafo 2, vemos que la función es específicamente argumentar la relevancia social del tema. Y continuamos con palabras valorativas como son fundamental, éxito político, crucial, mejor y clave. Es decir, ofrece una clave para comprender su influencia. Este párrafo tiene como principal objetivo demostrar por qué es importante nuestro tema. El etos de Javier Milei es una parte fundamental de su éxito político y su análisis es crucial para comprender no solo su estilo de liderazgo, sino también la aceptación y rechazo que provoca en la sociedad. Fíjense cómo se van construyendo los argumentos para convencer al lector de la importancia. Por último, en el párrafo 3 se presenta el planteo del problema y la pregunta de investigación. En su discurso de asunción en 2023, Javier Milei apela a una retórica intensa buscando legitimar su visión política y moral ante el pueblo argentino. Por lo tanto, surge la pregunta de ¿cómo se desarrolla el etos en el discurso de Javier Milei el 10 de diciembre de 2023? Bueno, acá la autora decidió presentar su pregunta en el último párrafo. Pero obviamente que la estructura de este planteo del problema también puede variar según las elecciones de cada uno. Por ese motivo, les voy a presentar la estructura del texto ya analizado, como para hacer una conclusión sobre lo expuesto, pero a la vez les quería mostrar otra estructura que también les podría servir a ustedes al momento de escribir y que puede organizarlos. En el texto analizado, entonces, en el párrafo 1 teníamos la presentación del tema, su relevancia y el enfoque, todo vinculado. Acuérdense que en la primera oración se presentaba el tema, se situaba ese tema, se explicaba por qué era relevante y también se citaba a un autor para mostrar que el tema de investigación también es interesante para todo el ámbito académico. En el párrafo 2 se presentan dos argumentos que permiten demostrarle al lector la relevancia del problema de investigación. En el párrafo 3 se presentaba la pregunta de investigación y este párrafo 4 lo agrego yo para que puedan ver que también quedaría muy bien si sumáramos una breve conclusión, que es como un resumen de lo dicho anteriormente. Así al lector le queda claro cuál es mi problema de investigación. Este ejemplo lo inventé yo y dice, en conclusión, el discurso de asunción de Javier Milei no solo presenta su proyecto político, sino que también refuerza su identidad como líder de derecha. Analizar cómo se construye su etos permite entender tanto la aceptación como el rechazo que genera en la sociedad. Fíjense que de esta forma el texto tendría una estructura como si fuera una introducción, un desarrollo y una conclusión dentro de ese apartado. La introducción junto con la presentación del tema y la conclusión, un breve resumen de lo dicho anteriormente. La otra opción sería, en el primer párrafo presentamos solo el tema y el problema. No hablamos en sí de lo que es la relevancia, porque el primer párrafo sería puramente narrativo y descriptivo. Dentro del tema y el problema también podemos sumar el enfoque. Y recién en el segundo párrafo comenzamos con la parte argumentativa.
En el segundo, en el tercer y cuarto párrafo, presentamos los diferentes argumentos que nos permiten demostrar que mi investigación es relevante. Y los puedo presentar a partir de marcadores textuales que van a organizarme y me van a permitir distribuir el texto para que se comprenda de mejor manera. Estos pueden ser por un lado, por otro lado, o en primer lugar, en segundo lugar, por último. Fíjense que siempre que uso por un lado, tengo que usar por otro lado, y siempre que uso en primer lugar, tengo que usar en segundo lugar y por último. Y obviamente en el párrafo 5 tenemos la conclusión, que se puede introducir con para finalizar o en conclusión, en síntesis. Son otros conectores organizadores que nos permiten organizar mejor el texto. Bueno, ahora que ya entendimos la estructura, vamos con los conectores. Todo texto, para que pueda tener una cohesión, necesita contar con palabras que vinculen las oraciones de diferentes formas, dependiendo para qué la querramos vincular o conectar. Acá tenemos algunos, como son por esto, en este caso, porque, por tanto, por lo tanto. Y cada uno tiene una funcionalidad diferente. Tanto por esto como porque son conectores causales. Por eso están marcados los dos en verde. Es decir, nos permiten entender las causas de un hecho, de una situación. Después tenemos en este caso que funciona como un conector de ejemplificación para ilustrar un tema, y tenemos por tanto, por lo tanto, que funcionan como conectores de consecuencia. Los conectores nos funcionan, nos sirven mucho para cuando tenemos que describir o narrar una situación, un hecho, que es lo que se está haciendo en este caso para contar y describir el tema de investigación. En la siguiente diapositiva entonces podemos ver estos conectores de una manera más ordenada. Los conectores causales, en el caso del ejemplo que dice, es importante analizar su discurso porque. Podemos utilizar también otros conectores para no repetir siempre porque, que a veces suele pasar, como debido a, ya que, a causa de, por este motivo, por esto, etc. También tenemos los conectores de consecuencia, que en este caso el ejemplo es en el análisis de sujetos, por tanto ofrece una clave para comprender su influencia en la política argentina. Otros conectores de consecuencia podrían ser en consecuencia, por lo tanto, en consiguiente, entonces, por ende. Y por último tenemos los conectores de ejemplificación. En este caso, su discurso está profundamente marcado por su estilo provocador, su postura antisistema y su defensa de ideas económicas liberales. Fíjense que no funciona para ilustrar un caso particular del tema del que venimos hablando. También podríamos usar otros como, por ejemplo, a modo ilustrativo, etc. Hay muchos conectores más, pero ahora nos vamos a enfocar en estos y tal vez después en el marco teórico y en otros apartados podemos continuar con otros. Otro recurso importante que aparece en nuestro texto modelo y nos puede servir para después pensar la escritura de nuestro planteo del problema son las referencias. Observemos, en el planteo del problema tenemos un participante que se repite constantemente, que es Javier Milei. Pero tan solo es nombrado 3 veces, en el primer párrafo, en el segundo y en el tercero. ¿Por qué? Porque después también es mencionado, pero de otra manera, a partir de diferentes pronombres o palabras que lo reemplazan. En este caso, por ejemplo, tenemos su discurso, su figura, nuevamente su discurso, su identidad, su imagen. Fíjense que si no dijera su discurso, tendríamos que decir nuevamente momento en el cual realizó el discurso, en el momento en el cual Javier Milei realizó
el discurso de Asunción cargado de emocionalidad. O tendría que decir la figura de Milei como líder político. O el discurso de Javier Milei está profundamente marcado, y así con todos. Lo mismo sucede con los pronombres él, dice sobre lo que él representa, también tendría que decir Javier Milei, o con lo, que dice, podemos entender mejor los factores que lo hacen atractivo, que hacen atractivo a Javier Milei. Entonces, en vez de repetir constantemente este nombre y apellido, lo reemplazamos por pronombres. A su vez, tenemos también el líder, que sería esta frase que lo reemplaza, otras formas de nombrarlo. Y por otro lado tenemos marcado en verde una forma de reemplazar la palabra discurso, que también es muy mencionada a lo largo del texto y que es a través del pronombre él. También podría ser, es importante analizar su discurso porque a través de este o a través de él no solo transmite sus propuestas políticas, sino tendría que decir, es importante analizar su discurso porque a través del discurso no solo transmite sus propuestas políticas. De esta forma logramos que la construcción de la oración sea mucho más sencilla y sin tantas repeticiones. Bueno, ahora que tenemos todos estos recursos lingüísticos y después de haber sistematizado, podemos pensar en el diseño de nuestro texto, que va a ser la tarea de esta semana. Y para eso tendrán que pensar nuevamente cuál es su propósito comunicativo. Recuerden que en un principio dijimos que el propósito del texto, del problema en sí, es reportar un problema de investigación dentro de lo que sería dentro de una investigación social, ¿no? Diseñar un proyecto de investigación social. Para eso también tienen que organizar esas ideas y pensar en la estructura de su planteo del problema. Habíamos dicho que podían dividir los párrafos de la manera en la que está dividido el texto modelo que les presenté, o de la otra manera, y eso lo pueden repasar en la diapositiva de la estructura. Y por último, tienen que sistematizar los recursos lingüísticos analizados. Entonces, al momento de escribir, lo que pueden hacer es también repasar qué conectores podrían utilizar, si es necesario utilizar referencias para no repetir tanto los participantes o determinadas palabras que van a ser importantes en los diferentes párrafos. Y bueno, obviamente pensar cómo van a distribuir esos párrafos, cómo van a plantear sus hipertemas. Así que bueno, ahora es momento de empezar a escribir su planteo del problema y animarse. La próxima nos veremos para ver cómo les fue con eso y continuar con el proceso de escritura para poder editarlo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto. Saludos y gracias.